Los que han olvidado la ley de vida de Dios. Con este título, dediquemos algún tiempo a estudiar juntos la palabra de Dios. Cuando miramos la historia del jardín del Edén, podemos concluir que el pecado de Adán y Eva comenzó cuando se olvidaron de la ley de Dios. Sea que fuera por la tentación o por otras razones físicas, se olvidaron de la ley de Dios. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto los llevó a pecar y, al final, se convirtieron en personas desafortunadas que se vieron involucradas en el pecado. Entonces, dediquemos un momento a pensar en todas las personas que viven hoy en este mundo. ¿Cuál es la razón más importante por la que el juicio final caerá sobre este mundo? Es porque toda la humanidad ha olvidado la ley de Dios al transcurrir sus vidas. Ya que no viven de acuerdo con las enseñanzas de la ley de Dios, ni siguen los decretos de Dios. Han terminado en una situación en la que Dios no puede evitar traer juicio sobre este mundo. Somos las almas que cometieron pecados en el cielo y fueron arrojadas a la tierra. Se nos da una vida corta en esta tierra, la ciudad de refugio, para recibir de Dios el perdón de todos nuestros pecados y transgresiones. Podemos decir que este es el estado de la humanidad que vive en este mundo. Por lo tanto, por encima de todo, nunca debemos olvidar los decretos, ordenanzas y leyes de Dios. Una de las razones más importantes por las que cometimos pecados contra Dios en el cielo también tuvo su origen en olvidar la ley de Dios. En la aldea global de hoy, hay muchas iglesias como la arena a la orilla del mar. Y hay mucha gente que dice creer en Dios. Sin embargo, han olvidado la ley de Dios al transcurrir sus vidas. Se han olvidado de qué día es el día de reposo y de si deben o no guardar la fiesta de vida de Dios. Como viven sin saber esto, el profeta Isaías profetizó que Dios va a asolar la tierra y devastarla, y que arruinará su faz. Porque la gente ha olvidado el pacto eterno de Dios, los decretos, reglamentos y leyes de Dios. Él escribió en el libro de Isaías que la humanidad traerá sobre sí misma sus propias consecuencias. Hay muchas iglesias hoy en día, pero debemos examinar si recuerdan y siguen los decretos, ordenanzas y leyes de Dios o no. Así es como podemos medir nuestra fe en Dios. Hoy, veamos el libro de Oseas capítulo 4 y dediquemos algún tiempo a confirmar que nunca debemos olvidar los decretos, ordenanzas y leyes de Dios. Abramos el libro de Oseas, capítulo 4. Veamos Oseas capítulo 4 versículo 6. En el capítulo 4 versículo 6, Dios dice: Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste, en otras palabras, que han olvidado, la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. En Oseas capítulo 4 versículo 6, está escrito que la gente se ha olvidado de la ley de Dios. De hecho, numerosas personas en todo el mundo han olvidado la ley de Dios mientras transcurre su vida. ¿Es el culto dominical la ley de Dios? ¿Es la Navidad la ley de Dios? Ni siquiera pueden discernir la diferencia. Todas las leyes de vida que Dios nos ha dado fueron destruidas y abolidas, y la gente las ha olvidado todas. Dado que este es el estado actual de la humanidad, ahora se encuentran en una situación lamentable en la que su fe no se considera una verdadera fe. Veamos el capítulo 8 de Deuteronomio.
Deuteronomio, capítulo 8. Veamos la ferviente petición de Dios que nos insta a no olvidar nunca sus palabras, decretos, ordenanzas y leyes. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 11, está escrito: Cuídate ¿de qué debemos tener cuidado? Cuidado con no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Los mandamientos, ordenanzas y decretos de Dios pueden resumirse como las leyes de Dios. La Biblia nos advierte que tengamos siempre cuidado de no dejar de observar las leyes de Dios, para que no nos olvidemos de Dios. Esto es porque Dios ya ha profetizado en la Biblia que si nos olvidamos de Dios y fallamos en guardar sus leyes, un resultado sin gracia sobrevendrá. Dios ha establecido sus decretos, ordenanzas y leyes para darnos bendiciones. Sin embargo, hoy en día, innumerables iglesias a nuestro alrededor han olvidado el día de reposo, la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. En cambio, mantienen el culto dominical, celebran la Navidad y observan arbitrariamente otras fiestas creadas por el hombre. En este sentido, cuando miramos la historia de David, el antepasado de la fe, al acercarse el momento de su muerte, le hizo una petición a su hijo Salomón. David le dijo a Salomón: nunca debes olvidar la ley de Dios. Dejó esto como su última voluntad. Esta escena está escrita en Primeras Reyes capítulo 2. Además, cuando Moisés confió a Josué toda la autoridad para dirigir a los israelitas, también le hizo la misma petición: nunca debes olvidar la ley de Dios. Está escrito que siempre que olvidemos la ley de Dios en cualquier época, nos sobrevendrá un gran infortunio a partir de entonces, y las desgracias se abatirán inevitablemente sobre nosotros. Vayamos al capítulo 28 de Deuteronomio y confirmémoslo. Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio capítulo 28 versículo 1, está escrito: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué hará? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Está escrito que cuando obedezcamos plenamente las leyes y ordenanzas de Dios y sigamos todos sus mandamientos, Dios nos pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Continuemos con el versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Cuando no olvidamos las leyes de Dios, sino que las obedecemos fielmente, todo lo que hagamos estará lleno de abundantes bendiciones, ya que Dios siempre nos concederá estas bendiciones. Pasemos al versículo 15. ¿Qué consecuencias habrá si olvidamos la ley? Capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Maldita tu canasta, y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir. La ley de Dios contiene muchas bendiciones. Cada vez que la gente olvida las leyes de Dios, fracasan en creer en Dios y recibirlo cuando Él viene como el Salvador. Está escrito:
maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Dios dice con un corazón muy afligido que si olvidamos sus leyes, el resultado completamente opuesto a las bendiciones nos seguirá a lo largo de nuestras vidas. Hoy, sin embargo, cuando vemos la aldea global, aunque hay 8.000 millones de personas viviendo en la tierra, solo unos pocos recuerdan las leyes de Dios y las obedecen. Ya había sido profetizado en Mateo capítulo 7. En comparación con la población mundial de 8.000 millones de habitantes, su número es realmente una fracción muy pequeña. Por eso la Biblia nos enseña, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La Biblia también nos ilumina, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que la hallan. Hoy podemos confirmar el resultado de los que han olvidado la ley de Dios y de los que la han recordado, leyendo el capítulo 28 del Deuteronomio. Además, cuando observamos la historia de los reyes de Israel y Judá durante sus dinastías, podemos ver el caso de Ezequías, rey de Judá. Judá había olvidado por completo la ley de Dios, pero Ezequías se dio cuenta. Celebrar la Pascua el día 14 de Nisán es un mandato de Dios, pero nosotros no lo hemos cumplido. De este modo, recordó y cumplió la ley de Dios. Como resultado, se convirtió en un rey que recibió abundante gracia y favor de Dios, ¿no es así? Cuando siguió los decretos, ordenanzas y leyes de Dios, su situación cambió. Dios le permitió ser bendecido en su entrar y en su salir. Incluso en esta última época, muchas personas en el mundo tienen fe en Dios, con la esperanza de recibir bendiciones, recibir la vida eterna y entrar en el eterno reino de los cielos. Sin embargo, no hacen ningún esfuerzo por conocer los decretos, ordenanzas y leyes que Dios ha dado a la humanidad. Hay un registro en la Biblia sobre lo que Dios dirá a tales personas. Vayamos al capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Todos desean ir al reino de los cielos, pero no cumplen correctamente la voluntad de Dios, que ha mostrado el camino hacia el cielo. Están en una situación lamentable. Vayamos al capítulo 7 de Mateo. En Mateo capítulo 7 versículo 21, Jesús dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En la época del Padre, Dios estableció la ley de salvación para que las personas de esa época fueran salvas. En la época del Hijo, Dios proclamó la ley de salvación para que las personas de esa época fueran salvas. La época que vivimos hoy no es ni la época del Padre ni la época del Hijo, sino la época del Espíritu Santo. También en la época del Espíritu Santo, Dios ha venido a esta tierra para restaurar y proclamar la verdad del nuevo pacto. Él quiere que toda la humanidad obedezca y guarde sus decretos, ordenanzas y leyes. En Mateo capítulo 7 está escrito que los que hacen la voluntad del Padre entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Dónde ha grabado su voluntad? Dios ha grabado su voluntad en la ley de cada época. Sigamos leyendo la palabra de Dios en el capítulo 7 versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Qué practican estas personas? Practican el desafuero. En otras palabras, ¿guardan la ley de Dios? El acto de no guardar la ley de Dios se llama desafuero. Jesús dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, ustedes que practican desafuero. En última instancia, el reino eterno de los cielos concederá a quienes guarden los decretos,
ordenanzas y leyes de Dios, creyendo firmemente que es nuestro Dios quien los estableció. A continuación, pensemos en el día de reposo que guardamos hoy. En los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, ¿cómo lo expresa Dios? ¿Qué dice Dios sobre el día de reposo? Olvídenlo. No tienen que guardarlo. ¿Acaso Él dice eso? Nos ordena, no olviden el día de reposo. Recordar significa no olvidar, ¿verdad? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esta es la palabra de Dios escrita en Éxodo capítulo 20 versículo 8. No nos basta con esto para confirmar si todo el mundo ha olvidado la ley de Dios, o si todo el mundo ha recordado correctamente la ley de Dios. ¿Cuál es? ¿Lo han olvidado o lo han recordado? No se acuerdan de nada, ni siquiera del día de reposo. Lo han olvidado todo. Por lo tanto, es igual que los días del rey Josías y el rey Ezequías. Siempre que la gente no recuerda la ley de Dios, ¿a quién adoran? Adoran todo tipo de ídolos. Aunque están adorando a todo tipo de demonios, piensan erróneamente que están adorando a Dios. Hoy en día, hay numerosas iglesias a nuestro alrededor. Aunque afirman creer en Dios con los labios, ¿siguen los decretos, ordenanzas y leyes que Dios estableció para la humanidad? Han olvidado todos los decretos, ordenanzas y leyes de Dios. No recuerdan nada. Por eso Dios dijo que juzgará al mundo con su ley en el día del juicio. Volvamos al libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7. En Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7, está escrito: Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a... ¿Cuándo aparecerá en llama de fuego? Es el último día, el día del juicio. Cuando aparezca en llama de fuego, los que no conocieron a Dios, no conocen a Dios Padre y a Dios Madre. ¿Quién más? ¿Quiénes ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, ¿qué pacto es llamado Evangelio? Es el nuevo pacto. Aunque Dios nos ha enseñado sobre el nuevo pacto numerosas veces en la Biblia, estas personas han olvidado todas sus palabras. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado final de los que no obedecen el Evangelio? Con que serán castigados, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hoy en día, hay mucha gente a nuestro alrededor que ha olvidado la ley de Dios. Por eso debemos enseñarles la ley de Dios, el día de reposo y la Pascua. ¿Quién restauró y nos enseñó el día de reposo y la Pascua? Debemos darles la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Quién instituyó la ley? Dios estableció tanto la ley del nuevo pacto como la ley del antiguo pacto. Entonces, si no cumplen la ley, ¿cómo tratan a Dios, que estableció la ley? Solo podemos llegar a la conclusión de que la ignoran y tratan sus palabras con desprecio. Si creemos en Dios, ¿debemos tomar a la ligera sus ordenanzas, reglamentos y leyes? Según Miqueas capítulo 4, ¿de dónde saldrá la ley en los últimos días? Está profetizado que la ley será proclamada y establecida por Dios, que habita en Sión. Según el capítulo 33 de Isaías, ¿quién es Jehová? Él es nuestro legislador. En otras palabras, es Dios quien estableció la ley. Dios estableció los decretos, reglamentos y leyes del nuevo pacto. No debemos guardar ciegamente el culto el sábado solo porque es el día de reposo. Debemos contemplar a aquel que legisló el día de reposo. ¿No es la ley del nuevo pacto la que guardamos hoy, según su mandamiento?
Puesto que Dios estableció la ley, debemos guardarla y obedecerla. Si el día de reposo y la Pascua no fueran un mandamiento de Dios, entonces no tendrían sentido. Volvamos al capítulo 33 de Isaías. Veamos el capítulo 33 de Isaías, versículo 20. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí, es decir, en Sión, será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, es decir, Él estableció la ley. La razón por la que la ley es importante para nosotros es porque Dios estableció la ley. ¿No es esto cierto? ¿En quién creemos? No es que creamos en la ley en sí. La ley es importante para nosotros porque creemos en Dios, quien la estableció. Esto se debe a que la ley procede de Dios, y es lo que Dios nos ha ordenado. Si ignoramos a Dios y nos centramos solo en la propia ley, nuestra fe carecerá de sentido, nunca podrá ser victoriosa. Por eso, la dirección de nuestra fe debe ser siempre hacia Dios, quien estableció la ley. Está escrito en Deuteronomio capítulo 28, que cuando obedecemos todos los decretos, ordenanzas y leyes que Dios nos dio, podemos ser bendecidos en nuestro entrar y en nuestro salir. Pero, ¿y si no las obedecemos? La Biblia dice que siempre nos perseguirá una maldición. Está escrito, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Todos debemos recordar las palabras de Isaías capítulo 33. ¿Quién es Jehová para nosotros? Él es nuestro legislador. Dios estableció la ley para nosotros. En la época del Padre, Dios Jehová estableció la ley. En la época del Hijo, ¿quién estableció la ley del nuevo pacto en Lucas capítulo 22 versículo 7? Jesucristo estableció la ley del nuevo pacto. En la época del Espíritu Santo, la ley del nuevo pacto, que había sido destruida, fue restaurada durante el reinado de 37 años de David. El nuevo pacto, que él predicó durante 3 años en su primera venida, debe ser completado en su segunda venida, para que podamos guardarlo en la última época, la época del Espíritu Santo. Dios mismo debe venir a esta tierra por segunda vez y establecer de nuevo el nuevo pacto. Puesto que Dios estableció este pacto, nadie más puede hacerlo. No importa cuántos eruditos diseccionen y analicen cada palabra de la Biblia, nunca podrán comprender la ley de la verdad del nuevo pacto. Sin embargo, Dios nos permitió conocer y obedecer la ley del nuevo pacto, la ley de vida de Dios que toda la humanidad había olvidado por mucho tiempo. Hoy, pensemos en el Padre Celestial y en la Madre Celestial que establecieron la ley, y estemos seguros de que vamos al reino eterno de los cielos. Recordando las palabras de Cristo, que dijo, solo el que haga la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. No perdamos nunca la confianza en la ley del nuevo pacto que Dios nos ha concedido. Nunca debemos olvidar la gracia de Dios, sino darle gracias. Veamos Miqueas capítulo 4 versículo 1. En el capítulo 4 versículo 1 está escrito, en los postreros tiempos, ¿no es el último día la época del Espíritu Santo? Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, es decir, la verdad. ¿Qué hará Dios?
Él nos enseñará sus caminos, y nosotros debemos ser los que sigamos sus caminos. ¿No es la ley de vida el camino que Dios nos dará en la época del Espíritu Santo? Y andaremos por sus veredas, porque ¿de dónde saldrá la ley? En los últimos días, la ley saldrá de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así de Sión salió la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, con respecto a la ley de vida que Dios ha proclamado en los últimos días, ¿qué debemos hacer? Deberíamos pensar, ¿puedo olvidarme de la ley y omitir algunas partes de ella, según sea el caso, dado que mi situación es así? ¿Puedo omitir algunas partes de la ley? No, no deberíamos. Puesto que la ley es indispensable en el invisible mundo espiritual, Dios ha establecido en su ley todos los caminos, a través de los cuales podemos ser bendecidos en nuestro entrar y en nuestro salir. No debemos entender la ley como una ley en sí misma, sino que primero debemos entender a aquel que la estableció. Hoy, pensemos cuidadosamente, ¿quién nos dio esta ley? Para que mientras guardemos el día de reposo, los tiempos de oración y las 7 fiestas en 3 tiempos, recordemos siempre la gracia, la bendición y el amor de Dios contenidos en cada ley. Una vez más, me gustaría pedirles a todos que nunca olviden el amor de Dios en ellos. Somos personas verdaderamente bendecidas. Dios ha establecido todo el sistema del universo para nosotros, para que podamos ser bendecidos en nuestro entrar y en nuestro salir. Puesto que Dios ha ordenado todo para su pueblo que se salvará, espero que todos nosotros sigamos solo su camino y recibamos grandes bendiciones de Él. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.